Esta cinta comienza en formato documental, el cual consta de 7 partes, mostrándonos el funeral de una muchacha llamada Cheryl Dempsey, la cual fue víctima de un monstruo que la llevó a vivir el peor infierno de su vida, dándola y abusándola todos los días. Seguido a esto, conocemos a Felton Lewis, un agente del FBI especializado en perfilación criminal, que nos dice que, en todos sus años de carrera, jamás vio algo similar a lo que le pasó a esta muchacha. En la primera parte de este documental titulado Las cintas, conocemos a Alice, la dueña de la propiedad que tiene a sus espaldas, quien nos cuenta que el último inquilino que vivió en su propiedad fue una persona horrible y que fue ahí donde encontraron las famosas cintas de Poughkeepsie. Ahora, ¿qué son las cintas de Poughkeepsie? Son más de 800 cintas de video con más de 2.400 horas de grabaciones perturbadoras en las que se documentaban torturas físicas y psicológicas infligidas a diversas personas. No obstante, las grabaciones no eran el único horror escondido en la casa, ya que en el patio trasero fueron hallados los cadáveres de varias de las víctimas. Aún así, la película deja en claro que no todos los asesinatos tuvieron el mismo significado para el criminal, ya que entre todas sus víctimas existía una a quien consideraba especial: Cheryl Dempsey. Esto se evidencia en la abrumadora cantidad de horas de grabación en las que ella aparece, ya que de las más de 800 cintas encontradas, el 70% aproximadamente eran grabaciones de aquella muchacha. A lo largo de la historia, se presentan entrevistas con diferentes miembros de la policía, entre ellos Simon Allray, el agente encargado de revisar cada una de las cintas encontradas, el cual confiesa que, hasta el día de hoy, no ha logrado superar el impacto de aquellas imágenes y que aún sigue teniendo pesadillas, comentando incluso que las primeras 2 semanas no pudo dormir por más de 1 hora en las noches. En la parte 2 de este documental titulado Primera Víctima, el agente Felton Lewis dice que para comenzar a hacer semejantes atrocidades, algo debió hacer clic en la cabeza del asesino, quizás una pelea con alguien, un despido del trabajo o incluso que su esposa lo dejara. Es acá cuando el documental nos muestra, digamos, a sus primeras víctimas, ya que vemos una grabación en donde el asesino filma a una niña llamada Jennifer de 8 años mientras juega en su patio. Ay Dios, ya empezamos con los nenes, qué mal me hace esto. En un intento por entablar conversación, él le pregunta si quiere decir algo a la cámara, pero la niña responde con cautela que no le permiten hablar con extraños. Sin embargo, el hombre ignora esto y la golpea con un objeto contundente para luego secuestrarla y meterla a su auto. Poco después, se escucha la angustiante llamada al 911 de la madre de Jennifer, quien, entre llanto, intenta explicar la desaparición de su hija al operador. Trágicamente, el cuerpo de la niña es encontrado sin vida y en la autopsia se comprobó que fue y murió de una contusión cerebral. Los padres de la niña, quienes decidieron participar en el documental, expresan su dolor, afirmando que nunca podrán superar lo sucedido. Seguido a esto, el documental nos muestra a este hombre llamado Mike Monks, un agente retirado quien se especializa en perfilación criminal, dando clases a los futuros perfiladores, a los cuales les está a punto de mostrar unas de las cintas del asesino de Poughkeepsie, pero antes les explica que, luego de lo que verán a continuación, estarán en su total derecho de abandonar la carrera si así lo desean. En la tercera parte de este documental titulado Mejorando, se registra el momento en el que el asesino se cruza con una pareja, Frank y Janet, y les pide que le den un aventón en su auto ya que el suyo se averió. Sin sospechar nada, la pareja accede y durante el trayecto, el hombre se presenta como Ed y les pide permiso para grabarlos, ya que dice estar haciendo una película sobre su viaje. Sin embargo, sin previo aviso, golpea brutalmente al conductor y se abalanza sobre Janet, poniéndole un pañuelo con lo que parece ser cloroformo hasta dejarla inconsciente. Según el oficial Lewis, este crimen representó un punto clave en el modus operandi del asesino, ya que a diferencia de la pequeña Jennifer, quien fue su primera víctima en donde se notaba que fue algo improvisado,
Ahora se dejaba en claro que esto fue premeditado y que el asesino en cuestión se creía muy bueno en lo que hacía. En la siguiente grabación, se nos muestra a Ed despertando a Janet, en donde este le dice que le encantará lo que él hizo para ella, y si bien no se nos llega a mostrar estas imágenes, los estudiantes no pueden creer lo que están viendo y muchos de ellos incluso llegan a romper en llanto mientras se reproduce el material. Posteriormente, se nos informa que semanas después encontraron los restos de Janet y escuchen esto, la muchacha tenía una cabeza metida dentro de su abdomen. Sí, Ed mutiló la cabeza de su pareja y lo introdujo dentro de su abdomen. Imaginen eso. Y hago esta pequeña pausa para pedirte que me sigas en Instagram, ya que subo contenido todos los días en esa plataforma. Si no aguantas la espera cuando no subo video en este canal, anda a seguirme allá para que sigas perturbándote todos los días. No te vas a arrepentir. Sigamos con el video. Seguido a esto, se nos presenta la primera grabación de una cámara de seguridad de una gasolinera que captó al asesino mientras conducía hacia el encuentro con Frank y Janet. En la imagen, el hombre mira directamente a la cámara tapándose la cara y realiza señales con las manos que, según uno de los estudiantes, significa Casa Roja. El profesor Mokes le responde que, en efecto, así es, y que efectivamente los cuerpos fueron encontrados en un descampado detrás de una taberna llamada la Casa Roja. Lo curioso de todo esto es que el video de Ed haciendo señas fue grabado antes de su encuentro con la pareja, lo cual nos dice que él quería ser descubierto y que sabía que la policía iba a revisar las cámaras de seguridad de esa gasolinera. Entre sus múltiples víctimas, una de las más notorias fue Elizabeth Jackson, a quien murió utilizando una sierra y cuyos restos dispersó en distintos puntos geográficos. Una detective explica que esta decisión refleja su conocimiento sobre las dificultades que implicaría para la policía rastrear y reconstruir el cadáver en esas condiciones. Además, señala que el hecho de grabar sus crímenes sugiere que el asesino quería demostrar lo bueno que es haciendo lo que hace. A partir de acá, comienza, digamos, la historia principal de toda la cinta, la historia de Cheryl Dempsey, la cual les aseguro que, luego de terminar la película, me dejó pensando qué acabo de ver. En la cuarta parte de este documental de nombre Cheryl Dempsey, la película nos transporta a las semanas previas a su captura, en donde el asesino comienza a seguir a esta joven universitaria de 19 años, monitoreando cada uno de sus movimientos y llegando incluso a intervenir su línea telefónica para escuchar sus conversaciones privadas con Tim, quien parece ser su pareja. Más adelante, el plan avanza al siguiente nivel cuando una noche el hombre logra infiltrarse en la casa de la joven mientras ella se encuentra en la ducha. A pesar de la amenaza, el asesino permanece inmóvil cuando Cheryl sale del baño y se reúne con Tim en la sala de estar, donde ambos se acomodan para ver una película. Las horas transcurren y terminan quedándose dormidos, lo que le da al intruso la oportunidad perfecta para comenzar a filmar mientras recorre la casa. En un instante, Cheryl y Tim se despiertan, pero antes de que puedan reaccionar, el asesino aprovecha su separación para ejecutar su ataque. Primero asesina a Tim en la cocina y, acto seguido, se abalanza sobre Cheryl, quien intenta escapar, pero es golpeada hasta quedar inconsciente. Entre los testimonios de los allegados a Cheryl, su amiga recuerda una conversación en la que la joven le confesó sentirse observada desde hace unos días. En aquel momento, ella pensó que se trataba de una exageración, sin imaginar lo que realmente estaba ocurriendo. A continuación, se muestran los momentos posteriores a aquella noche, donde Cheryl aparece atada de manos y pies mientras recibe brutales golpes del asesino, en donde él le repite una y otra vez que ella es su esclava y él es su amo. Paralelamente, se revela el destino de Tim, quien sufrió una muerte atroz luego de que su agresor le removiera los genitales y le abriera el abdomen, dejando sus vidas expuestas. Esta escena, de una crueldad extrema, reduce aún más las esperanzas de la policía de encontrar a Cheryl con vida.
En cuanto a la vestimenta teatral del asesino, quien lleva una máscara con pico, los investigadores teorizan que podría servirle no solo para ocultar su identidad, sino también para distanciarse emocionalmente de sus crímenes y no sentir culpa. Sin embargo, su semejanza con la indumentaria utilizada por doctores durante la peste negra también sugiere que pretende proyectar una imagen de control absoluto y poder sobre la vida de los demás. Más adelante, Cheryl aparece encadenada mientras es sometida a una tortura psicológica aún más despiadada. El asesino la obliga a repetir que está feliz de que haya matado a sus padres, que ella es su esclava y él es su amo, al tiempo que sumerge su cabeza en una pileta, llevándola al borde de la asfixia. Además, la obliga a vestirse de distintos disfraces que él mismo le proporciona, utilizándola como un objeto para satisfacer sus perversiones. Mientras tanto, sus padres encabezan una búsqueda desesperada, movilizando a la comunidad en un intento por encontrarla. En medio de esta situación, un hombre se acerca a su casa y, bajo el pretexto de querer ayudar, entabla una conversación con la mamá de la muchacha. Sin embargo, lo que parece un acto de solidaridad pronto se convierte en una escena aterradora cuando la madre de Cheryl, observando con atención, se da cuenta de que el extraño no es otro que el propio asesino y, a pesar de reconocerlo, el miedo paraliza su cuerpo y le impide reaccionar a tiempo para detenerlo. De vuelta con Cheryl, el hombre le promete que, si acepta colocarse un disfraz con una máscara que él mismo ha elegido, le quitará la pelota que cubre su boca y, desesperada, la joven accede sin oponer resistencia. Mientras tanto, la noticia de los crímenes y desapariciones se extiende rápidamente por todo Estados Unidos, lo que lleva a la policía a preguntarse cuál será el próximo movimiento del asesino, ya que ese tipo de personas solo hacen una de tres cosas: detenerse al saber que llamó mucho la atención, huir a otro lugar o continuar matando, pero este asesino en particular decidió seguir haciendo lo mismo, cambiando su modus operandi. En la quinta parte del documental llamado Nuevo Modus Operandi, el noticiero confirma la aparición de otro cuerpo hallado cerca del río en Poughkeepsie, el cual es vinculado inmediatamente con el asesino, al que los medios comienzan a llamar el carnicero del río. A partir de este crimen, la policía descubre un patrón. Varias prostitutas fueron desapareciendo en circunstancias similares, todas vistas por última vez subiendo a un vehículo policial tras ser aparentemente arrestadas. Sin embargo, una vez dentro del auto, nunca más se las vuelve a ver. El punto más cruel llega cuando el asesino ordena a Cheryl a cortarle el cuello a una de las mujeres como castigo y ella, sin poder hacer otra cosa, la termina matando. Tras hallar los cadáveres de las últimas víctimas, la policía comienza a formular teorías sobre el perfil del criminal. Una de las hipótesis es que el asesino podría tener tendencias necróficas, dado que parece que las víctimas fueron post-mortem. A sabiendas de esto, el profesor Mokes les cuenta a sus alumnos que, hace algunos años, entrevistó al mismísimo Ted Bundy en la cárcel para tratar de resolver otro caso, pero lo que le dijo Ted en esa ocasión le sirvió perfectamente para este caso. En esa grabación, Ted le pregunta si el asesino violó a la joven antes o después de asesinarla, y Mokes le confesó que después. Dicho dato le sirvió a Bundy para decirle que, si quieren atraparlo, la próxima vez que encuentren un cuerpo fresco, no lo retiren del lugar y lo dejen ahí un tiempo más, ya que ese tipo de asesinos siempre vuelven por sus víctimas para volver a satisfacerse con ellas. En este caso en particular, el detective dice que nunca encontraron un cuerpo así de fresco, pero que de todas maneras pudieron probar que el carnicero sí volvía por sus víctimas. La tensión en la película aumenta cuando el asesino se encuentra con dos niñas exploradoras que tocan su puerta para ofrecerle galletitas. Lo que comienza como un gesto inocente pronto se transforma en una situación aterradora cuando, tras invitarla a pasar, las entretiene con una charla casual y les ofrece un poco de coca. Todo parece tranquilo hasta que una de las niñas escucha unos gritos lejanos provenientes del sótano
y preocupada, le pregunta al asesino de dónde vienen. El criminal rápidamente menciona que los ruidos son causados por la televisión, pero luego cambia su versión y dice que unos mapaches han invadido su sótano. En un intento por ganarse su confianza, les ofrece bajar para ver a los animales, pero una de las niñas dice que deberían irse y sorpresivamente, él acepta que se vayan. En ese momento, la película revela un detalle escalofriante. La mesa en la que las niñas estaban apoyando las bebidas no era una mesa común, sino que estaba sobre el cuerpo de Cheryl, quien se encontraba en una posición incómoda, y es por eso que se movía y hacía ruidos. Por otro lado, la policía intensifica su investigación y avanza en el análisis de los cadáveres encontrados, cuando de pronto un hallazgo clave cambia el rumbo de la investigación. Encontraron un vaso con una huella en una de las casas de las víctimas, lo que confirma que todos los crímenes están relacionados y son obras del mismo individuo. Sin embargo, lo que sigue sorprende aún más, ya que las huellas dactilares pertenecen al oficial James Foley, un miembro del cuerpo policial. Ante esta evidencia, Foley es sometido a un exhaustivo interrogatorio y pronto se revela que estuvo presente en todas las ciudades donde ocurrieron los crímenes, justo en las fechas de los asesinatos. Cuando la policía registra su domicilio, las pruebas son abrumadoras. En su casa se encuentran pertenencias de las víctimas, rastros de sangre y objetos que están directamente relacionados con los crímenes. Con esta evidencia, el presunto asesino de conocido como el Carnicero del Río, es finalmente capturado, lo que plantea la pregunta de si él es de hecho el monstruo detrás de todos los crímenes anteriores o si hay alguien más manejando los hilos desde las sombras. Los investigadores explican que Foley no tenía una coartada convincente que justificara sus movimientos durante los días de los crímenes. Este hecho, sumado a su historial de consumir y el hecho de que como policía tenía acceso fácil para secuestrar a las personas, lleva a muchos a concluir que su culpabilidad es absoluta. Sin embargo, el hijo de Foley es entrevistado y, sorprendido por el arresto de su padre, asegura que él es inocente y que su padre jamás cometería un crimen. A pesar de todo, las pruebas en contra de Foley resultan irrefutables, lo que lleva a su condena a pena de muerte en el año 1996 y a su posterior ejecución en el año 2001. En la parte 6 de este documental titulado Perdido, si bien la justicia parece haber hecho su trabajo, el misterio no termina allí, ya que solo unos días después de la ejecución, uno de los agentes a cargo recibe una noticia que lo deja helado. Se ha encontrado otro cadáver. Los forenses realizan rápidamente las pruebas de ADN y, para su sorpresa, el ADN de Foley vuelve a aparecer en la escena del crimen. Al estar James Foley muerto, esto claramente no tenía sentido, por lo que se desencadena una nueva serie de investigaciones que van revelando una nueva verdad, y es que Foley fue donante de esperma en el pasado, por lo cual el verdadero asesino debió robar ese ADN de una clínica y colocarlo estratégicamente en el lugar del crimen para inculparlo. Mientras esta noticia sale en la televisión, vemos al verdadero asesino sentado en un bar con Cheryl de frente, quien muy extrañamente y por alguna razón que no entendemos, no intenta escapar. Mientras la policía intenta juntar las piezas del rompecabezas, el asesino continúa su búsqueda de nuevas víctimas. En esta ocasión, vestido de policía, su objetivo es una mujer extranjera que se encuentra varada en la carretera con su vehículo averiado. Ella, confiada por la oscuridad de la noche y por el hecho de que el hombre está uniformado, acepta subirse a su auto, pero el engaño se revela rápidamente cuando, en medio del camino, él le confiesa que no es realmente un policía, sino que es, de hecho, el Carnicero del Río. El terror se apodera de la mujer, quien comienza a desesperarse al darse cuenta de que no tiene salida alguna. Más tarde, somos testigos de una escena que verdaderamente eriza la piel. En ella, vemos a la mujer con su boca tapada con una cinta,
enfrentada a la cámara, mientras al fondo, el asesino, vestido de negro y con una máscara, se acerca con una actitud casi animal, como si fuera una bestia acechando a su presa en la oscuridad, para luego acabar con ella. En la séptima y última parte del documental llamado Encontrado, vemos que el equipo de investigación se encuentra atrapado en un callejón sin salida. Aunque las piezas del crimen parecen encajar, la policía no logra definir el perfil psicológico del asesino, lo que les impide avanzar con claridad en su búsqueda. Sin embargo, siguen las pistas obtenidas y logran llegar a la casa del sospechoso, irrumpiendo en ella con la ayuda del equipo SWAT. Al entrar en la casa, el equipo espera encontrar al asesino, pero lo único que encuentran es silencio y habitaciones vacías. A pesar de una exhaustiva búsqueda, no hallan huellas dactilares ni rastros que los guíen directamente hacia el criminal. No obstante, encuentran a Cheryl dentro de una caja de madera y, para su sorpresa, ella se encuentra con vida. Al convertirse en la única sobreviviente del carnicero del río, Cheryl se enfrenta al mundo con una mirada que revela el profundo trauma que ha sufrido. El doctor que la atendió en el hospital revela que, en toda su carrera, jamás vio a alguien con esos signos de tortura. Durante su estadía en el hospital, en lugar de mejorar, muchas heridas empeoraban e incluso otras nuevas aparecían. Es ahí que los doctores descubrieron que, al pasar tantos años siendo torturada, ella no sabía existir sin ese dolor y se autoinfligía esas lesiones. Seguido a esto, luego de meses de insistencia hacia la familia de Cheryl, el equipo responsable de este documental consiguió que los dejen entrevistar a la muchacha y sinceramente fue acá donde me quebré, ya que no me esperaba esto. What was the man you lived with all these years like? I don't know. I don't think that I wouldn't do this anymore. Why? Because I don't know what you want me to say. Say anything you want. He loved me. And someday he's gonna come back to me. And he's gonna take me away. Pasadas 2 semanas de esta entrevista, Cheryl se quitó la vida, dejando una nota en la que juraba amor inmortal a su amo. La película termina de una manera muy horrible, ya que luego de que Cheryl se quitó la vida, semanas después, el asesino profanó su tumba y robó su cuerpo, dejando una cinta de video en la que muestra cómo ató al cadáver por el cuello, arrastrándolo por toda la ciudad, terminando la película de esa manera.